Estamos iniciando una nueva serie de mensajes que le hemos titulado ¿A quién sigues? Who do you follow? Y esta serie tiene que ver con reflexionar con el curso de nuestra vida. Porque por lo general nosotros los seres humanos vivimos en un estado de productividad automática, donde la búsqueda de metas, el tener una carrera, el tener dinero, el tener reconocimiento e incluso metas de desarrollo personal nos mantienen ocupados al punto de no darnos cuenta o de no reflexionar sobre el curso de nuestra vida, al punto de no darnos cuenta a quién estamos siguiendo. Y aunque usted escuche por ahí movimientos con eslogan que dicen sé tú mismo, haz lo que más te guste, haz lo que piensas o sigue tu corazón. ¿Cuántos escuchan esas palabras constantemente? Sin embargo, nos damos cuenta que si rastreamos esas fuentes, vamos a encontrar que hay un plan oculto detrás de todo eso, con corporaciones mundiales, con políticos, con influencers que tienen una agenda torcida que sin darnos cuenta nos estamos metiendo o estamos siguiendo un camino que tal vez no es el que queremos seguir. Por ejemplo, la influencia de las redes sociales, por decir así. Sería ingenuo pensar que Facebook, TikTok, Instagram y todas esas plataformas están allí solo para entretenernos. A veces nosotros creemos que wow, que mira, es gratis, no hay problema. No hay nada gratis en esta vida. Y nosotros llegamos a pensar que estas plataformas están simplemente para entretenernos, pero hay un movimiento que ha sido diseñado para influir en lo que pensamos, en lo que sentimos, en lo que creemos, en lo que compramos. A veces tú estás hablando de algo, de un carrito que quieres comprar, y de repente ya eres captado con esas palabras y de repente te sale, y por ahí me están saliendo carros. Ok, dije que iba a comprar un vestido, una casa, no sé, y de repente comienzan a salirte todos allí. Como que hay un movimiento que está escuchándonos, que está a ver, que ojalá que le salga príncipe, que le salga la iglesia, que le salga la iglesia Conexión Cristiana Church, que le salga algo, pero a veces eso no sale. Solo sale cuando usted hace el share de nuestra página. No los noto convencidos. Si no, no sale. Pero hay un movimiento que está siendo diseñado para influir en todo lo que tiene que ver a nuestro alrededor, y eso se llama formación espiritual. En otras palabras, nos están formando. El filósofo Dallas Willard decía que todas las personas recibimos formación espiritual. Lo que tenemos que preguntar es si la formación que estamos recibiendo es buena o es mala. En otras palabras, debemos también de preguntarnos a quién estamos siguiendo. Porque lo que nosotros creemos tiene que ver con la influencia que está detrás de nosotros. Porque si no estamos siendo formados intencionalmente por Jesús, entonces es muy probable que estemos siendo formados por alguien más. Alguien más nos está influyendo en lo que decimos, en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que hacemos. Y en esta semana vamos a hablar, o en este mes, en esta serie, vamos a hablar de cómo ser aprendices de Jesús. Vamos a hablar de cómo ser más como Jesús, el estar con Jesús, el hacer lo que Jesús hizo y también el tomar su lugar en la cruz. Dile a tu hermano, yo quiero ser uno de esos. ¿Estás seguro que quieres ser uno de esos? Te vamos a crucificar entonces. Hoy nos enfocaremos en el tema aprendices de Jesús. Así que dile a tu hermano que está a tu lado, dile, I want to be an apprentice. Quiero ser un aprendiz. Mateo capítulo 4 y el verso 18 en adelante dice la palabra: mientras caminaban junto al lago de Galilea, Jesús vio ¿a cuántos? A dos hermanos, uno era Simón llamado Pedro y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Vengan, síganme, les dijo Jesús, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Más adelante vio a dos hermanos, Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que estaban con su padre en una barca remendando las redes, y Jesús los llamó. ¿Con quién estaban ellos? Con sus padres o su papá. La vida de Pedro y de Andrés y de todos esos pecadores que vemos, esos pescadores que vemos allí,
ya estaba realizada, ya estaba trazada. Es decir, que ellos ya tenían una vida destinada a hacer lo que hicieron sus padres, a hacer lo que hicieron sus abuelos, a hacer incluso hasta lo que hicieron sus tatarabuelos. ¿Y qué eran? Eran pescadores. Ese era lo que iba a suceder en sus vidas. Pero un día un rabino llamado Jesús los invitó a que lo siguieran. ¿Y qué fue lo que hizo que estos pescadores dejaran todo para seguir a un simple y sencillo rabino? La palabra rabino en hebreo significa maestro. Los rabinos eran considerados guías espirituales del pueblo de Israel. Los rabinos se formaban a los pies de otro rabino y después de largos años de formación se graduaban para formar sus propios discípulos. Y es que la palabra discípulo viene del griego matetes, que significa literalmente un aprendiz. En otras palabras, los rabinos, los maestros, formaban aprendices que más adelante se iban a convertir en maestros. ¿Van conmigo? ¿Cuántos son aquí aprendices? A veces podemos decir que somos aprendices, pero hoy vamos a descubrir si somos aprendices o no somos aprendices. El proceso de preparación para un aprendiz, para convertirse en un rabino, no era como nuestro sistema educativo de ahora. Usted sabe que llevamos el sistema de hoy. Lo que nosotros hacemos es que llevamos a los niños, ¿los llevamos a dónde? A la escuela. ¿Cuánto tiempo va el niño a la escuela? Va un proceso que primero llega al kindergarten, luego a la escuela elemental, luego después va al high school, y después de eso va a la universidad, luego hace su doctorado y luego ya después su maestría, su doctorado. Bueno, es todo un proceso, y luego les dan, cada vez y cuando les dan su certificado, su diploma de haber terminado sus clases. Pero en los tiempos bíblicos o en los tiempos antiguos no era necesariamente así. En los tiempos antiguos un rabino no le daban un título que decía, que lo podías poner ahí en la pared de tu casa, que decía soy maestro, soy doctor en filosofía. No había nada de eso. Las credenciales de ellos eran su sabiduría. Las credenciales de ellos eran su conocimiento. Era su sabiduría para hablar. De hecho, por eso que a Jesús nadie lo cuestionó si era un rabino. La Biblia dice que Jesús, cuando él predicaba, la gente decía que predicaba con autoridad. Una autoridad que todo el mundo se cuestionaba de dónde salió este hombre. Tenía poder y autoridad para echar fuera demonios, cosa que ya no se miraba en el tiempo de Jesús. Así que vemos a un rabino que ha sido preparado bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Y este mismo rabino está aquí y se llama Jesús de Nazaret. Ese mismo rabino está aquí hoy diciéndote, follow me, sígueme. Ese mismo rabino nos está haciendo la invitación para que nosotros le sigamos. Y usted me dirá, pastor, ¿quién? ¿Yo? ¿Me está haciendo la invitación a mí? Sí, a usted. Ese mismo rabino está aquí. Porque si yo soy alguien que cree en Jesús y en su palabra, Él dice que donde están 2 o 3 personas congregadas en su nombre, Él está en medio de ellos. Aquí mismo está el Señor. Y cada vez que tú vienes a escuchar la palabra de Dios, es Dios mismo hablándote a través de su palabra. Y el Señor te está haciendo ese llamado. Usted no está aquí por casualidad. Usted no está aquí porque hoy dijo, no puedo dormir, voy a ir a la iglesia a ver qué pasa. Usted no está aquí simplemente porque decidió venir. Es Dios que pavimentó el camino de hoy para que pudieras venir y escuchar su palabra. Esa es la forma como Dios trabaja. No hay nada que es por casualidad. Dios te está llamando porque quiere que seas un aprendiz. No los noto convencidos. ¿Usted cree que cuando Jesús iba pasando por la playa y vio allí a Pedro y a Juan que estaban remendando las redes, era una casualidad? No, claro que no. El Señor ya había visto todo lo que iba a suceder, sino que dijo, voy a aprovechar este momento como para que sea una casualidad, pero todo es intencional. No los noto convencidos. Dios tiene ya todo el plan perfecto.
Hace años escuché de una persona que iba y estaba muy alejado de Dios y tenía muchos problemas en muchas situaciones. Y un día iba él manejando cerca de su casa y vio que había un circo. Y dijo, llegó el circo. Los que son de mi edad van a saber lo que es un circo. Que llegan a los pueblos y es una carpa grande. Él vio una carpa grande, dijo, llegó el circo. Y le dijo a la familia, vamos al circo. Y a todos los hijos, vamos al circo, vamos. Toda la familia se preparó, vamos a ir al circo. Y cuando entraron al circo era una campaña evangelística. No los noto convencidos. Para los que no saben qué es una campaña evangelística, era un servicio al aire libre, donde iban a escuchar palabras de Dios, iban a orar por los enfermos. Entonces esta persona dijo, y ya al estar metido ahí, ¿cómo me salgo de aquí? Y ahí se entregó a Jesús. No era una casualidad. Todos los planes de Dios ya están hechos para ti, trazados para que entres en el propósito divino de Dios. Hoy ese mismo rabino te dice, yo estoy aquí y te estoy llamando para que seas mi aprendiz. Y en la Biblia vemos que los aprendices de Jesús pasaban por un procedimiento. Primero eran invitados, segundo eran discipulados y tercero eran empoderados. Y hoy podemos decir lo mismo, los aprendices de Jesús son invitados. Vean lo que dice Mateo capítulo 4 y el verso 19. Vengan, síganme, dijo Jesús. ¿Y qué dice? Y los haré pescadores de hombre. Aunque Dios nos invita en todas las etapas de la vida, por lo general nosotros hacemos caso al llamado de Dios cuando estamos en los momentos más difíciles de nuestra vida. Como que antes no hacemos caso. Dios nos llama por una forma, nos llama de una manera nice. Y no, pues dejamos pasar esas voces, esas personas que de repente nos hablan. Pero cuando estamos en un momento crítico es cuando podemos poner atención a lo que Dios nos está diciendo. ¿Y por qué les digo esto? Porque en Lucas capítulo 5 nos da el contexto de esta historia. Cuando tú vas a Lucas capítulo 5 te amplía un poco más. Aquí tú lees que al instante ellos soltaron las redes y siguieron a Jesús. Pero cuando lees en Lucas capítulo 5 hay una perspectiva diferente de la misma historia. Y lo que dice en Lucas capítulo 5 es que Jesús pasó y los vio que estaban remendando las redes. Y luego Jesús le dice a Pedro, Pedro, ¿me dejas subir a tu barco? Y Pedro le dijo, sí, no hay problema, súbete, para él poder predicarle a la gente. Y cuando el Señor le está predicando a la gente, luego le dice, Pedro, ¿qué te parece si vamos mar adentro para pescar? Y Pedro dice, Señor, ya me pediste una cosa, ahora me estás pidiendo otra. Una etapa de compromiso. Y entonces él le dice, no, Señor, es que hemos estado toda la noche tratando de pescar y no hemos pescado nada. Pero ya que tú eres un rabino, en tu nombre lo haremos. Y así que Pedro se va a pescar. Ahora, ¿qué es lo que había pasado? Cuando dice Pedro que no había pescado nada, es probablemente que las cosas estaban yendo mal. El negocio estaba mal. Es probable que Pedro estaba siendo de repente presionado porque tenía que pagar los taxes con el gobierno romano. Y entonces al no poder cumplir con esa necesidad, estaba con una presión él allí. Y en esa presión de repente cuando le dice toda la noche hemos estado pescando y no hemos logrado nada, de repente entonces ahora el Señor le dice vamos. Y entonces Pedro decide ir. A veces nosotros no escuchamos a Dios o no afinamos o no vemos a Dios hasta que estamos en momentos difíciles, en situaciones adversas. Miren, mi hermano, cuando le fueron a hablar de Jesús, dice lo que sucede es que le fueron a tocar la puerta. Ese es el testimonio de mi hermano. A él le fueron a tocar la puerta y entonces eran unas personas que le querían hablar del Señor. Y él dijo, no, yo no tengo tiempo. Y era una puerta de vidrio, de esas slide doors, de esas puertas de vidrio. Y le cerró la puerta. Y cuando le cerró la puerta, entonces prácticamente le estaba cerrando la puerta al Señor. A la semana cayó preso. No cayó preso porque le cerró la puerta, le cayó preso porque estábamos viviendo una vida muy, muy apartada. Estábamos haciendo cosas que no teníamos que hacer. Y él cayó preso, pero dentro de la cárcel tenía todo el tiempo del mundo.
Y allí dentro de la cárcel dice que se le acercaron los creyentes, se le acercaron, dice que se le acercó un líder que era creyente y se le acercó una persona que era un homeboy, que es un líder de la cárcel. Y le dijeron, mira, aquí tienes dos lugares. O te vas con los cristianos, le dice el homeboy, o te vas con nosotros. Y él dijo, yo no soy cristiano. Pero cuando él iba a tomar la decisión de irse con los homeboys ahí en la cárcel de Los Ángeles, él ve que le están pegando una paliza a un muchacho. Y él dice, no, me voy con los cristianos. Y se fue con los cristianos. Y después él creía que había tomado la peor decisión de su vida. Porque dice, estos hermanos me levantaban en la madrugada a orar. Y como es en la cárcel, ahí no era una opción, así como aquí le dicen, si quiere entre en el link. Ahí no era una opción que si tú querías, que a veces yo escucho ronquidos ahí. O sea, pusieron el link pero están dormidos. No los noto convencidos. Esos aprendices están y escuchan. Pues mi hermano dice que él tenía que hacerlo. Y cuando él decía que se enojaba, decía, no, yo no. Entonces vete para allá con los que no son creyentes. Él decía, se acordaba de la paliza que le estaban dando. Le dijo, no, me quedo con ustedes. Y ahí siguió y siguió y siguió. Y un día él, al ver que esa gente estaba tan así, con tanta devoción, adorando a Dios, un día que él, mientras vio sus rostros de ellos, él estaba con los ojos abiertos y ellos adorando. Y él dijo, Dios, esta gente o está loca o de verdad tú existes. Y le dijo, Dios, si tú de verdad existes, pues habla mi vida. Yo también quiero tener eso que estos tienen, pues hazlo conmigo. Y Dios se reveló a su vida. Y él fue el que me habló de Jesús estando en la cárcel. Él fue el que me encaminó en los caminos del Señor. Entonces es interesante, hermano, que Dios por lo general nos va a hablar en medio de nuestros problemas, porque no hay otra forma en que nosotros podamos escuchar. Y hoy yo quiero decirte, escucha esto bien. Si tú estás pasando por momentos difíciles, Dios lo ha permitido, porque es la única forma que vas a escuchar el llamado de Dios para tu vida. Si Pedro le hubiera ido bien en la pesca, jamás hubiera tenido tiempo para Jesús. Si hubiera tenido toda una buena pesca y todo muy bien, es más, ni hubiera ido a trabajar ese día porque estaba bien económicamente. Pero Pedro, al ver que le está yendo mal, no tenía nada que hacer. Y así, a través del pastorado, del ministerio, yo me he dado cuenta que hay gente que viene y me dice, pastor, estoy sin trabajo. Yo le digo, ven, te espero aquí un ayuno en la iglesia. Y llegan a un ayuno, no tengo trabajo, ven a la iglesia. Si no tienes trabajo, ven aquí, ora aquí, busca a Dios. Y en cuanto ya le salió el trabajo, el diablo rápido se los ofreció y ¡pum! Se fue. Los noto convencidos. De repente, ahora no está mal el trabajo. El problema es que a veces no tenemos orden de prioridades y no entendemos cómo funciona el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de fe. Es un reino donde Dios nos está llamando a algo más que lo que nosotros vemos en nuestra situación inmediata. Porque nosotros solamente vemos lo inmediato, lo de este momento, pero tienes que levantar tu mirada un poquito más allá y ver que hay un mundo espiritual. Pedro, al ver el milagro, le dijo, apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Y Jesús le dijo, no temas, porque yo vine a invitarte para que seas un pescador de almas. Yo vine a invitarte para que seas mi aprendiz. Y es que la vida cristiana no es solo ser una buena persona. La vida cristiana no es solamente asistir a una iglesia, es convertirse en un aprendiz de Jesús. La invitación a ser aprendiz de Jesús es para todos. Mateo 16:24 dice, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y que lo siga. El Señor dice, si alguien quiere ser mi aprendiz. Hasta ese momento, Pedro, Andrés y todos esos pescadores tenían claro que estaban descalificados de tener la oportunidad de seguir a un rabino. ¿Por qué? Porque los rabinos eran exclusivos, selectivos. La Biblia, o la historia más bien, dice que los rabinos escogían al mejor de los mejores.
Por eso es que el Señor siempre les decía, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. ¿Por qué? Porque los rabinos escogían al mejor de los mejores, y ellos habían sido ya descalificados. No tenían la oportunidad. Ellos no estaban en esa categoría. Pero Jesús dice, si alguien, es decir, no importa si eres un pescador, si eres un pecador, o si eres una mujer adulta, o un rico, o un mendigo, o que está junto al camino mendigando, yo quiero invitarte a que seas mi aprendiz. Y Pedro le dice, Jesús, apártate de mí porque yo no soy digno de seguirte. Pero Jesús no miraba lo que Pedro era en ese momento. Jesús estaba viendo lo que Pedro llegaría a hacer en el futuro. La gente te ve a ti ahora con tus problemas, con tus necesidades, lo que tú eres, tal vez con todas tus cosas adversas, tal vez con tu vida, con tu estilo de vida negativo, pero Dios te ve lo que puedes llegar a hacer en sus manos. Si tan solo dejas que Él te tome y entonces haga esa obra en tu vida. Eso es lo que nosotros vemos en nuestra escuela de Leaders Bridge. Leaders Bridge es un centro de procesamiento para el desarrollo de nuevos líderes. Aquí tenemos una escuela de procesamiento, hermanos. Que si usted no ha entrado a esa escuela de discipulados, está perdiendo la gran oportunidad de aprender y de conocer cómo Dios trabaja y cómo Dios nos está llamando. Muchos de nuestros líderes nunca se vieron hacer lo que están haciendo ahora. Muchos de nuestros líderes están haciendo cosas a través de la forma como están aprendiendo. Mire, cuando yo vine a la conferencia de Bright, ¿sí saben lo que es Bright? Bright es una conferencia de jóvenes que los mismos jóvenes los crearon. Es más, ahí los pastores no venimos a predicar. Ninguno de los pastores viene a predicar. Aquí ellos mismos lo diseñaron, ellos mismos lo crearon, lo hicieron, ellos mismos lo financian. Ellos mismos lo hacen todo. Y venimos nosotros solamente para ver. Y nos ponemos una gorrita y zapatos así, medio como que somos muchachos. Ese día me pinto el pelo. No los noto convencidos. Y venimos ese día, pues. Y uno de esos brides que venimos, una muchacha estaba aquí parada, pero que fluía con una prédica poderosa, que ya yo me quería arrepentir en ese momento. No los noto convencidos. ¿Qué estaba pasando? Hermano, eso es lo que hace el Leaders Bridge. Prepara a la gente a través del conocimiento de la palabra. ¿Están aquí? ¿Quieres ser un aprendiz? Ahora, por supuesto, no es solamente sentarte y escuchar, es todo un proceso, porque tú puedes, hay alguien que entró a Leaders Bridge, pero simplemente no seguiste la dirección. Dios quiere que tú también no solo escuches, participes y que luego después vayas entregando, obedeciendo, vayas en un proceso de entrega para con el Señor. Y hermano, algunos de los que de repente de esos estudiantes que tenemos aquí en la iglesia, a veces los hemos invitado a predicar. Y cuando los estudiantes ministeriales están predicando aquí, o van a predicar, me dicen, pastor, estoy temblando de miedo. Yo les digo, eso es bueno. Eso es bueno, porque así vas a saber que no eres tú. No es tu capacidad, no es tu conocimiento, no es lo mucho que te preparaste, es el llamado de Dios en tu vida. Es Dios el que te da el poder y la autoridad. Jesús mismo dijo, sin mí no hay nada que tú puedas hacer. No podemos hacer nada sin el Señor. Porque en el momento que yo me creo, no, que yo ayuné toda la noche, oré toda la noche, yo me metí en 40 días de ayuno y por eso los enfermos se van a ver. Pastor, de una vez traiga las camillas que aquí todos se van a sanar. Vengo de un ayuno de 40 días. Cuando tú empiezas a pensar que eres tú, ahí se acaba todo. Porque todo tiene que ver con Dios. Dios en nuestra vida. Es Dios el que hace la obra en nosotros. Así que estos estudiantes, cuando me dicen eso, que van a predicar, la primera vez que van a predicar, me dicen, estoy temblando. Yo todavía tiemblo, hermano. Yo todavía tiemblo. Cuando me voy a subir aquí, cuando voy a predicar, en cualquier lugar donde yo vaya a predicar, yo todavía tiemblo. Y ya tengo muchos años haciendo esto. Pero digo,
Señor, sin ti no puedo. Tú eres mi fuerza. Dame la palabra, dame la gracia, dame la unción, dame el mensaje que tú tienes para este pueblo, para esta iglesia. Habla a las personas que están aquí, porque de eso se trata el mensaje. Que hable Dios a nuestra vida para que produzca transformación en nosotros. Jesús dijo: si alguien quiere ser mi discípulo, tome su cruz cada día y sígame. Alguien significa cualquiera que acepte la invitación. Y hoy usted puede ser ese alguien. Y ¿saben qué? Todo llamado implica una decisión. Una decisión a dejar la comodidad. Porque, hermano, servir a Dios es dejar la comodidad. Mire, hermano, la comodidad es que ¿a qué hora empieza el servicio? A las 11:30. ¿Y a qué hora? Bueno, pues como yo no tengo nada que hacer ahí, a las 11:25 llego. Como buen latino. No los noto convencidos. ¿A las 11:25? Ay, Dios mío. 11:25 ya, 11:30 ya. Los americanos, cuando yo llego a las 11:25 ven el reloj y me ven así. Cuando llego a una reunión con ellos, yo tengo reuniones que tengo que hacer con ellos, y entonces, porque a las 11:25 los americanos ya están en un lugar. Nosotros los hispanos, a las 11:25 estamos todavía comprando un café en la esquina, diciendo que nos va a dar tiempo para llegar. No, hay que dejar eso. Hay que ser puntual. ¿Qué te hace creer que el Señor te dice: no, tranquilo, tú sigue tomándote tu café, haz tu desayuno bien, y después en el camino, ya cuando esté la prédica, ahí llega? No los noto convencidos. Si llegaras hacia tu trabajo, ¿qué te dirían? No los noto convencidos. Importante que las cosas de Dios hay que tomarlas en serio. Hay que tomarlas en serio las cosas de Dios. Es importante. Una decisión de dejar la comodidad. Aquí, ¿sabes a qué hora llegan los músicos aquí? Desde las 8:30, desde las 8 de la mañana está Javier aquí. No noto convencido. Pero empiezan a las 11:30. ¿Qué hace ese muchacho aquí? Están ya preparando todo. Preparando todo. Desde las 8 y algo ya están aquí. Entonces ya eso es compromiso, es entrega, es otro nivel. Hay personas que están desde la madrugada ya intercediendo aquí. No lo noto convencido. ¡Qué asombro! Ay, pastor, ¿para qué me anoté yo en esa lista de que voy a servir? Porque hoy se va a convocar a los líderes para hablar de esa lista. No crea que está ahí, esa lista está ahí. Vamos a convocar hoy para darle seguimiento a esa lista. Entonces, cuando Dios te llama, es una decisión a dejar tu comodidad e ir un paso más allá. Tú puedes venir a la iglesia solo, o puedes decir: voy a invitar a Aileen y tengo que irlo a recoger. Eso ya sale de tu comodidad. Y vas y lo traes, y luego sabes que tienes que regresarlo otra vez. Eso es salir de la comodidad, porque estás haciendo algo para servir a Dios. Una decisión a organizar mis prioridades y a poner a Jesús en primer lugar. Y una decisión de aprender a confiar en el Señor, que no soy yo, que no es mi fuerza, es Dios en mi vida. Así es que los aprendices de Jesús son invitados, pero también los aprendices de Jesús son discipulados. En Marcos 3:14 dice que Jesús designó a 12 a quienes nombró apóstoles para que lo acompañaran y para enviarlos a predicar. ¿Para qué los llamó? ¿Qué dice primero? ¿Para qué? Para que lo acompañara. Ese acompañar era estar junto al maestro. Porque los discípulos o los aprendices, discípulos significa matetes, y matetes en griego quiere decir literalmente un aprendiz. Un aprendiz literalmente tenía que estar pegado a su maestro. Entonces, los aprendices se ponían a un lado, se sentaban y escuchaban. No una hora de Leaders Bridge. ¿Están aquí? No una hora de Leaders Bridge a la semana. Se sentaban al lado de ellos, lo seguían, dejaban todo para seguirlo. Y entonces el pobre hombre, el pobre maestro, ni siquiera podía ir al baño solo porque todos estaban allí. Allí no se separaban de él. Entonces aprendían no solamente lo que les decía, sino que aprendían un estilo de vida.
Eso se llama encarnación. Prácticamente ellos se encarnaban, ellos recibían todo ese conocimiento, esa sabiduría, esa forma de hablar, esa forma de caminar, todo lo recibían. Porque un aprendiz es un practicante de un estilo de vida encarnado. El discipulado ocurre cuando estamos en cercanía con Jesús. Los discípulos aprendieron viendo a Jesús cuando se levantaban las madrugadas. Un día le dijeron: Señor, enséñanos a orar, qué lindo oras. Cuando el Señor estaba orando, enséñanos a orar. Y el Señor le dijo: perfecto, los invito, vamos a orar una madrugada. Y cuando fueron a orar, dice la Biblia que ellos se dormían. El Señor le dijo: mira, quédense aquí orando, yo ahorita voy a ir acá a orar. Y mientras el Señor regresaba, los encontraba dormidos. Y los despertaba: muchachos, levántense a orar. Ay, sí, Señor, amén, aleluya. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Venimos orando por lo que va a suceder mañana. Ahí llegaba Jesús al rato otra vez. ¿Y qué pasó, muchachos? Ya amén, sí, Señor. ¿Dónde estábamos? Y el Señor le dijo: no habían orado ni tan siquiera una hora. ¿Es lo que es ser un aprendiz? No habéis orado ni tan siquiera una hora. Y le dice: la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, ¿cómo yo hago para que mi espíritu? Porque nuestro espíritu está dispuesto, pero mi carne no quiere. Mi carne quiere, no, ahí acurrucadito, ¿no? Ahí acurrucadito en el frío, ahí de su aire acondicionado a todo volumen. Y tu carne saca un poquito el pie para afuera para levantarte a orar. Aquí, Señor, aquí, gracias. Bendice a todo el mundo, amén. Esas oraciones son para creyentes nuevos. Pero para un aprendiz, ya lo tiran. El Señor le dijo: ¿quieren orar? Vengan conmigo. Y ahí los puso. Entonces, cuando los ves que ellos ven que Jesús está echando fuera demonios, y dice: Señor, nosotros también queremos aprender. ¿Qué hay que hacer? Entonces tienen que ayunar, porque un demonio no sale así nomás. Hay demonios que no salen así nomás. El Señor les dijo que hay demonios que salen con ayuno y oración, porque esos demonios tienen cierta fortaleza, por decirlo así. Y entonces el Señor los mandó para que vayan a echar fuera demonios. Y dice que cuando Él llega, se encuentra que están ahí todos en el nombre de Jesús, sal ahora. Y ahí tenían horas y horas y no pasaba nada. Ya estaban agotados. Y el Señor llega y dice: ¿qué pasa? No, dice el papá de la muchacha que lo están echando fuera demonios. Dice: es que traje mi hijo aquí a tus discípulos para que le echen fuera a los demonios, pero no han hecho nada. Los aprendices, todos hemos estado allí, hermano. Todos hemos estado allí. Mire, la primera vez que a mí me pusieron, que me dice: mire, hermano, ora por esa persona que está allá. Y yo nunca había hecho eso. Y me dice: póngase atrás de ella. Y cuando me puse detrás de ella, yo no sabía que no había que cerrar los ojos. Y yo con los ojos cerrados detrás de esa persona, y era una gordita que se me fue encima. Y yo caía al suelo y yo no me la podía sacar de encima, la señora. Ella estaba así como, y yo, ay, Dios mío, que me quiero salir de aquí. Todo eso lo hemos aprendido. Hemos ministrado a gente que de repente está como una culebra en el suelo y nos hemos tirado encima. ¿Qué hacemos? No sabemos qué hacer. Y la persona que nos estaba enseñando allí, tómale los pies y tómale acá. ¿Qué está haciendo? Están orando, están reprendiendo con la palabra. No es solamente en el nombre de Jesús, o en el nombre de Jesús el que predica Pablo, decían en la Biblia, sino es también que tú tengas una relación con ese Jesús. Porque si tú no tienes una relación con ese Jesús del que habla la Biblia, pues no va a pasar nada. Así que los discípulos aprendieron con esa cercanía. El aprendiz también va a dar fruto. Mira lo que dice Juan 15:5. Jesús dijo: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, este va a llevar mucho fruto, pero separado de mí
nada pueden hacer. Yo tengo que estar pegado al Señor para ver la mano de Dios en mi vida. El discipulado es transformación. Jesús corrigió y modeló a sus discípulos. Cuando Santiago y Juan querían tener el primer lugar, les dijo que si ellos querían ser grandes, debían de ser servidores. Cuando Juan y Jacobo querían hacer que descendiera fuego del cielo, el Señor les dijo: ustedes no saben de qué reino son. Yo no vine aquí para perder las almas, yo vine para salvarlas. Cuando Tomás dijo: yo no creeré hasta que no vea, hasta que no ponga mi dedo en su llaga, en eso el Señor se aparece y dice que fue directamente donde él y le dijo: a ver, ven acá tú, Tomás, y mira, pon tu dedo en mi llaga y no seas incrédulo sino creyente. Fue derechito donde él. ¿Por qué? Eso se llama discipulado, que lo está siguiendo. El discipulado no es solamente hablarle cosas bonitas a la gente. No es solamente decirle: ay, qué bien eres, aleluya, gloria a Dios, Dios te está usando, el poder de Dios está sobre de ti, el Señor está contigo. También hay que decirte: estás mal, arrepiéntete, entrégate a Cristo. No estoy convencido. Porque a veces queremos que nos escuchen, que nos digan todo lo bonito. Pero también, si quieres de verdad ser discipulado, tienes que escuchar todo lo que dice la palabra. La palabra de Dios a veces nos confronta. Cuando yo estaba escribiendo esta palabra ahora en la semana, yo caí de rodillas, hermano. Estaba pidiendo al Señor que me levante, que me transforme, que me ayude, que me dé unción y me dé poder para ministrar. La palabra de Dios tiene que llegarnos a nosotros, porque si no nos llega a nosotros, entonces ¿qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos yendo? Hay personas que se van de la iglesia porque se les dijo que corrigieran a sus hijos que andaban corriendo, o porque se les llamó la atención de algo que estaba mal. Eso es salirte de la formación del discipulado. Tienes que dejar que Dios te moldee y ser sumiso, ser obediente. El discipulado es un proceso. Los discípulos no cambian de la noche a la mañana. Hubo errores, caídas, momentos de debilidades, pero se mantuvieron en una actitud de aprendizaje, de crecer y de obedecer. Eso es ser un aprendiz, donde dices: yo aquí voy a seguir hasta que Dios haga esa obra en mi vida. Hoy Dios nos está llamando a la madurez espiritual. Dios nos está llamando a que demos frutos. Si Jesús llegara hoy y te preguntara: ¿cuántos frutos tienes? Si tú fueras ese árbol que Jesús se acercó a una higuera, a un árbol, a un árbol frutal, y vino a buscar fruto y no lo encontró. Si tú fueras ese fruto y Jesús viniera y te dijera: ¿qué frutos has dado para mí? ¿Qué le contestarías si el Señor llegara ahora mismo? O si te tocara hoy mismo morir y fueras al cielo, y el Señor te dijera: bueno, mi hijo, ¿qué hiciste por mí? ¿Qué frutos hiciste? ¿Qué hiciste? ¿Qué le vas a decir? ¿Sabes cuáles son los frutos que Dios te va a pedir? Dios te va a pedir frutos primero de tu transformación, pero luego frutos de vida de almas salvadas. ¿Cuántos discípulos? ¿Qué fue lo que Jesús mandó hacer en Mateo capítulo 28? Vayan y hagan. ¿Y eso se lo dijo a quién? A todos. Vayan y hagan. Entonces, bueno, tú eres una mamá, estás discipulando a tus hijos, les estás enseñando la palabra, los estás guiando, estás enseñándoles, ¿no? Vayan y hagan discípulos. Pero después, ahora, si tú eres el líder de tu casa, tú discipulas a tu familia. Y después tienes que salir de allí, y entonces alrededor, la gente que te rodea, el Señor te va a preguntar: ¿cuántos discípulos has hecho? Y si usted no ha hecho discípulos, entonces está complicado eso. ¿Cuántas personas se salvaron a través de tu vida, de lo que tú les dijiste? Piense por un momento: ¿cuántos se han convertido porque yo les hablé de Cristo? Si eso no ha pasado, hoy yo te estoy retando. Entiendas qué es la iglesia. La iglesia no es venir aquí a sentarse a escuchar un mensaje.
Iglesia, es que Dios te está llamando para algo más grande. Y yo entiendo que no todos somos diferentes niveles, pero también tiene que ver de acuerdo a tu compromiso con Él, de acuerdo a tu entrega con Él. Así que los aprendices de Jesús son invitados, son discipulados, y por último, los aprendices de Jesús son empoderados. En Hechos 1:8 Jesús dice: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre de ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Jesús no dejó a sus discípulos solos, les dio poder para cumplir su misión, y ese poder viene con la llenura del Espíritu Santo. Por eso el Señor le dice: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes van a recibir poder. Y ese poder llegó en el día de Pentecostés. Jesús muere, fue ascendido al cielo, y los discípulos se quedaron encerrados en un cuarto orando y pidiendo a Dios que llegara esa llenura del Espíritu Santo. Y dice la Biblia que en Hechos capítulo 2 dice que llegó el Espíritu Santo como un estruendo, y todos empezaron a hablar en diferentes idiomas, diferentes lenguas. Y dice que el Espíritu Santo los tomó a ellos, al punto que ahora Pedro, quien estaba tan así como asustado, el que le había negado, el que estaba encerrado, atemorizado, se paró y predicó un mensaje poderoso donde se convirtieron 3,000 personas. Y en Hechos capítulo 4, el verso 12, Pedro dijo: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Jesús de Nazaret ahora estaba siendo exaltado en la boca de Pedro. ¿Por qué? Porque él había recibido poder. Esa palabra que predicó Pedro fue tan poderosa que provocó convicción de pecado en los que estaban presentes. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 1 y el verso 8 el Señor dijo: cuando venga el Espíritu Santo, ustedes recibirán poder. We are going to receive power. Y esa palabra poder que usa Jesús viene de una palabra griega que se dice dunamis, que quiere decir poder sobrenatural. Y de esa palabra dunamis viene la palabra dinamita, que en la teología cristiana se interpreta como la fuerza explosiva del Espíritu Santo. Hay cristianos que no ven resultados en sus vidas porque están peleando las batallas en sus propias fuerzas. Y Dios quiere darte su poder sobrenatural para vencer las batallas que estás enfrentando. Dios quiere darte ese poder sobrenatural, ese dunamis explosivo de Dios en tu vida. Pero eso se hace cuando tú lo buscas, porque si nosotros no lo buscamos, no va a pasar nada. Una cosa es ser un creyente, un believer. Yo soy un creyente y todo el mundo dice creer. Otra cosa es ser un seguidor, un discípulo, un aprendiz, alguien que ya entró, que se enroló en la escuela de Jesús y dijo: Señor, yo ya estoy aquí, ya mi nombre está ahí, ahora ¿qué tengo que hacer? Y entonces empezar a seguir a Jesús. Ahora debemos de entender que el empoderamiento, cuando Dios dice que los va a empoderar y que les va a dar poder, eso debemos de entender lo que dice Hechos 1:8. Cuando venga el Espíritu Santo, dice, ustedes van a recibir poder y me serán testigos. Ese poder tiene un propósito. Dios nos empodera para ser testigos. Y un testigo es una persona que da testimonio de algo que vio y experimentó. Dios te da poder para que cuentes a las demás personas sobre tu relación con Él, sobre tu vida con Él, sobre todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Los discípulos tuvieron una experiencia especial con Dios y por ello lo compartieron el mensaje por toda Jerusalén y Samaria. Si Dios ha tocado tu vida, tú no te puedes quedar callado. Tú tienes que compartir ese mensaje. Tú tienes que compartir ese mensaje de experiencia a las personas que te rodean. Te aseguro que cuando empieces a hacerlo vas a ver la gloria de Dios, porque hay un poder que Dios ha depositado en nosotros. Los aprendices de Jesús eran personas sencillas,
usted y como yo, pero que le dijeron: Señor, aquí estoy, haz conmigo como quieras. Póngase de pie, por favor.